Miren la hipocresía del régimen de La Habana. Esto es absolutamente una muestra directa y clara de la hipocresía del régimen cubano. Hipocresía de un régimen que desde que está en el poder impide a los cubanos montarse en embarcaciones. Un régimen que impide que un pescador monte a su familia en un barco de madera si no tiene la autorización correspondiente. Un régimen que impide que los cubanos vayan en un crucero y desembarquen en Cuba y monten a sus familiares. Un régimen que le niega a los cubanos el alquiler en hoteles, en zonas turísticas, de las embarcaciones y de los implementos recreacionales marítimos. Y cuando digo esto, me refiero a la hipocresía que vimos en las últimas horas. En medio de la crítica situación que hay con el coronavirus, donde hace tan solo unas horas habíamos puesto este reportaje de la televisión cubana donde se culpa al pueblo por los casos de coronavirus y por la baja percepción del riesgo. ¿Se recuerdan? Pues ahora resulta que el régimen en las últimas horas en La Habana y en otras partes de la isla realizó caravanas contra el embargo norteamericano, porque recuerden que el embargo norteamericano es el cuco, es el malo de la película para todo lo que sucede en Cuba. Y la bahía de La Habana se convirtió en escenario para una caravana náutica. Miren las imágenes. Miren las imágenes de lo que ellos aseguran fue una caravana que nació como todo lo que nace en Cuba, espontáneamente. Ahí vemos las personas en estas embarcaciones. Se asegura que participaron más de 40 embarcaciones, yates. Y yo me pregunto, la primera pregunta que me hago, muy lindo y muy romántico que pidan el fin del embargo. Pueden pedir lo que quieran. Está demostrado que estas caravanas tienen el mismo resultado y el mismo valor que un kilo cubano, 0 o 1 kilo. Es fantástico. Pero ahora, la pregunta que yo me hago, ¿quién de esos que iba en estas embarcaciones tuvo el coraje de pararse y de pedir que se acabe el embargo interno, el bloqueo cubano que impide que los cubanos se monten en las embarcaciones? ¿Quién tuvo el valor de decir que se acabe la regulación extraterritorial, que se acabe la regulación y la ley abusiva y que viola los derechos humanos de los cubanos que nos impiden montar en barcos en Cuba? Eso es para empezar. Eso es para comenzar. Y segundo, ¿quiénes tienen estas embarcaciones de lujo para el estándar cubano? ¿De dónde sale la gasolina y el petróleo en un país bloqueado? ¿Cómo llegan estos catamaranes? ¿Quiénes son los que están en estas embarcaciones? ¿Quiénes son los que en la isla tienen el permiso para montar en estos barcos? Los leo. Los leo en sus comentarios. Y díganme si no es hipócrita pedir en una caravana náutica que se acabe un embargo cuando el bloqueo interno de la isla impide a los cubanos montar en estas embarcaciones. Que alguien me diga quiénes son los cubanos que pueden tener eso. Ah, mire, ahí lo tiene. El espía convicto René González, uno de los que estaba en esta caravana. Un espía, una persona en cuya conciencia y en cuyas manos está en la vida de norteamericanos asesinados por la dictadura cubana. Pero escuchen lo que dijo un cubano americano y otra señora que se presentó como cubano americana. Él se identificó ante la televisión cubana como Alberto Medina Tamayo. Escuchen. Cada día las relaciones estadounidenses-cubanas sean más diáfanas, más amigables y cambien las políticas agresivas contra Cuba. Para mí es muy importante que vengan personas y sean testigos de cómo el cubano lidia día a día con la vida bajo este peso tan enorme que es el bloqueo. No le escuché en ningún momento que se pidiera contra el embargo que hay en la isla que impide que los nacionales cubanos se monten en una embarcación. No escuché en ningún momento que se acabe el embargo que impide que los cubanos reciban
los paquetes y las remesas en las formas y maneras que deben hacerlo. No escuché en ningún momento que se acabe el bloqueo criminal que hay contra el pueblo por parte de una dictadura. No escuché en ningún momento que se hable de que se eliminen las restricciones que impiden a los cubanos viajar libremente. No escuché en ningún momento que se reclamara porque se acabe la abusiva y brutal prórroga que tiene que pagar el cubano en un pasaporte. No escuché en ningún momento que se hable de que se acabe un sistema dictatorial que durante más de 60 años lo que ha hecho es destruir a Cuba. Porque si el embargo existe, es por lo que hizo. Cada acción le corresponde una reacción. Y hay que recordar que el embargo se puso por las expropiaciones que hizo la dictadura cubana. Lo que la dictadura cubana nunca habla de eso. Habla del poder que tenía el pueblo sobre eso. Sí, pero usted tenía que indemnizar y no lo hicieron. Tampoco habla, y este reportaje, de dónde sale el petróleo y el dinero y la gasolina para estas embarcaciones en un país que constantemente se está llevando la electricidad porque no hay petróleo. Y obviamente tampoco habla de la necesidad de un pueblo que tiene que ir a hacer colas y que no está para la tontería de una marcha. Vamos a leer sus comentarios. El embargo es interno, Daniel, el bloqueo lo tienen ellos mismos, dice Adriana de la Torre. Yo los leo porque quiero saber cuáles son las medidas y cuál es el precio que tiene que pagar un cubano si se monta en una embarcación. Yo recuerdo, yo soy de una parte, siempre lo digo, del oriente de Cuba. Y yo recuerdo que íbamos a una zona de pescadores, soy de Holguín, íbamos a una zona de pescadores, la zona de Guardalavaca, Jíbara, la Llanita, que está un poco más, la Herradura, que está un poco más hacia Las Tunas, de hecho en Las Tunas. Y yo recuerdo que los propios pescadores nos decían, me encantaría que te montaras en este barquito, pero si te montan necesitas una autorización del MININ, de los guardafronteras, y si no la tienes vas preso, porque es salida ilegal del país. Recuerdo también en esa zona de hoteles que los cubanos no podían rentar una bicicleta de esta acuática, una bicicleta náutica, porque quizás tú te ibas en esa bicicleta. Entonces, yo los quiero leer. ¿Qué creen ustedes de esto? De la hipocresía del régimen que hace una caravana náutica cuando el cubano de a pie, el cubano que trabaja en la isla de sol a sol, que cada día se levanta pensando en la cola que tiene que hacer para sus alimentos, no se puede montar en una embarcación de esta naturaleza porque termina preso. Y quiero que ustedes, quizás usted fue de los que intentó ir a Cuba en un crucero, me cuente si lo iban a dejar desembarcar en Cuba o iban a dejar embarcar a su familia en este crucero. Los leo sus comentarios. Esa caravana solo iban sus perros, dice Octavio David. Definitivamente, vamos a escuchar de nuevo los comentarios que tomamos de la televisión cubana. O sea que lo vimos en la televisión cubana, cuando el régimen culpó al pueblo por los casos de coronavirus. El pueblo es el culpable por ir a hacer colas. El pueblo es el culpable por hacer las fiestas. Que ojo, nadie está justificando esas fiestas en medio de una pandemia. Pero el tema es que la gente hace la fiesta y hace todos esos eventos porque los policías están dedicados tras los opositores. Pero escuchen cómo la gente en Cuba se queja y dice, es la necesidad que tengo la que obliga, y el régimen se dedica a hacer caravanas que tienen cero efecto. Poner mano dura con eso, porque a las 9 de la noche mi cuadra está como si fueran las 12 del día. ¿Usted vive aquí en Centro Habana? En Centro Habana. Y hay muchos casos aquí. Muchos casos. Ya. Tenemos mucho peligro. ¿Usted qué hace para cuidarse y cuidar a su familia? A no ser que tenga que salir. Y entre más me arrincona, la gente viene para arriba de mí. La gente no guarda distancia. No guarda distancia. Yo vine para acá, me senté aquí, vino un señor y se paró ahí. Tengo que decirle, señor, vaya para allá. Si usted es mayor de edad. Muchas colas, mira, todo el mundo junto ahí, todo el mundo conversando y todo el mundo en esta misma vuelta. Y entonces yo pienso que va a demorar en cortarse el virus. No hay distanciamiento, la gente no respeta. No hay nada de eso. Lo mismo en la cola del pollo, en todas las colas. Bueno, mira, para irme un momentico, porque estoy acá y todo el mundo está montado uno arriba del otro. Y así con esa forma, eso no se va a acabar nunca. Yo no quisiera salir, yo salgo ahora por necesidad. Pero yo no... ¿Está en la cola? En la cola, pero miren dónde estoy. La cola es allá, yo estoy aquí. No estoy arriba de la gente. No hay distanciamiento físico. No hay. ¿Quienes organizan la cola no tienen pendiente eso? No tienen pendiente. Pues nosotros mismos tenemos la culpa, porque no cogemos.
No cogemos la distancia, no la distancia no cogemos, pero es la desesperación que la gente de esto lo otro. Entonces, mira, la cola se para aquí, para allá. No es lo mismo, es lo mismo. O sea, la demora que usted ve aquí, también todas esas cosas. Y hay la necesidad de coger el pan. Ahí estaban esas declaraciones. Y yo me pregunto, ¿quién piensa en esta pobre gente?